Un negocio inmoral, oscuro, de grandes proporciones para la venta de órganos a ciudadanos extranjeros instalado en China. Un proceso sistemático organizado por el gobierno para extraer sus órganos a prisioneros de conciencia sin su consentimiento. De prisioneros de conciencia de Falun Gong. Esto está sucediendo hoy delante de nuestros ojos. Es totalmente inaceptable y debería detenerse inmediatamente. El 12 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo adoptó una resolución condenando al PSC por la práctica de la extracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia, en especial a los practicantes de Falun Gong. Probablemente esta sea la primera vez que el Parlamento Europeo, de forma tan clara y directa, condena al PSC por la extracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong vivos. Apoyo esta resolución inequívocamente, de hecho, creo que debería ser más contundente. Pedimos a los Estados miembros de la Unión Europea que condenen públicamente el negocio corrupto e inmoral que representa el traficar con los órganos de trasplantes. Es la obligación del Parlamento Europeo condenar rotundamente las acciones del gobierno chino en este horrible asunto que atenta a la dignidad humana y al derecho fundamental a la vida. La vida humana es tan preciosa y valiosa en China como el resto del mundo, y este es el mensaje que queremos trasladar con esta resolución. En diciembre de 2012, sumándose a esta iniciativa, 15 grupos y organizaciones internacionales enviaron cartas al Parlamento Europeo solicitando que esta resolución se apruebe por la vía de urgencia. En referencia a Falun Gong y la sustracción forzada de órganos, es algo que nos conmociona especialmente. Yo abogo por mandar un mensaje muy claro. Para nosotros esto es inaceptable. Debe parar ahora y debe parar en todo el mundo y contra cualquier persona. La brutalidad de las alegaciones por la sustracción forzada de órganos sobrepasan la frontera de lo que las personas pueden aceptar. Tras el genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial y tras las matanzas y la política de puño a hierro de la Unión Soviética, se pensaba que estos actos tan salvajes contra la humanidad habían quedado relegados a los libros de historia. Esta situación me trae a la memoria la historia del joven polaco que escapó de Polonia en 1941, habiendo estado en los campos de exterminio, y viajó a Londres y viajó a Washington para dar a conocer a las fuerzas aliadas lo que estaba pasando en esos campos de exterminio. Y hubo un juez muy reputado llamado Felix Frankfurter, que era judío de nacimiento, a quien conocía la verdad. Un periodista le preguntó: ¿por qué es que usted no quiso creer lo que este joven contó y le llamaron mentiroso? Y el juez Frankfurter respondió al periodista: no, yo nunca dije que este joven mintiera. Lo que dije es que no podía creerme lo que nos estaba contando. Y algo similar es lo que está pasando con este asunto. En el año 2006, el abogado y anterior secretario de Estado de Canadá para la región Asia-Pacífico, David Kilgour, y el abogado de derechos humanos, David Matas, pusieron en marcha una investigación independiente sobre la extracción forzada de órganos a practicantes vivos de Falun Gong. Las alegaciones y evidencias que presentamos en nuestro informe nos dejan en estado de shock, nos muestran una abominación que aún estaba por verse en nuestro planeta. Las evidencias obtenidas y las conclusiones extraídas se recopilaron en el libro denominado Bloody Harvest, en español Cosecha Sangrienta. Conocí a David Kilgour cuando era ministro de Justicia en Canadá. Además de abogado y autor, me dijo: sí, esto es cierto. Por increíble que parezca, más hay gente maravillosa en China, gente noble, buena y civilizada, que se niegan a aceptarlo. Es así de increíble. Esto demuestra lo sórdido y lo macabro de esta práctica, que está tutelada y organizada por un grupo muy reducido de la sociedad china. Una resolución formal en contra de la sustracción forzada de órganos a personas vivas se elaboró y presentó en la sesión plenaria del Parlamento Europeo a la espera de ser votada. Citaré a Dante, que en la Divina Comedia, en la parte del infierno, dice: los peores lugares dentro del infierno están reservados para aquellos que permanecen al margen en los tiempos de crisis moral. Estos son esos tiempos, así que debemos actuar. Expresamos nuestra profunda preocupación por los constantes y veraces informes sobre una práctica sistemática ordenada por el gobierno para la extracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia sin su consentimiento, incluidos por los practicantes de Falun Gong, en base a la información de la que disponemos, que están encarcelados por sus creencias religiosas. Es inaceptable. El gobierno puso en marcha la persecución en todo el país para erradicar una práctica espiritual tradicional y pacífica conocida como Falun Gong.
que se guía por los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. La extracción forzada de órganos es inexplicable y desoladora y atenta contra cualquier noción de la dignidad humana. Para mí es difícil comprender cómo una nación con una historia y cultura tan ricas puede tratar a los seres humanos de forma tan depravada. Yo me hago esta pregunta. ¿No son las víctimas los testigos verdaderos de lo que ha pasado y aún más? ¿Qué razón tendrían las víctimas para denunciar estos hechos si esto no le hubiera sucedido a ellos o a sus familias? Realmente que existan estas dudas es algo que no puedo entender y me traen a la memoria la época en la que las víctimas de las purgas de Stalin o de los campos de concentración de Hitler tenían que ser ellos quienes demostraran la pesadilla por la que habían pasado. Y que esto sea así es un sinsentido. Por el solo hecho de que un dictador levante una mano de opacidad, se siembran dudas sobre los hechos a pesar de los testimonios de las víctimas. El proceso de tramitación de la resolución fue finalmente promovida por 5 de los 7 grupos del Parlamento Europeo. El proceso de tramitación de la resolución fue finalmente promovida por 5 de los 7 grupos del Parlamento Europeo y luego apoyada por 6 de estos 7 grupos y aprobada por votación mayoritaria. La resolución solicita que la Unión Europea y sus Estados miembros condenen públicamente los abusos en el trasplante de órganos en China y que de este modo los ciudadanos europeos sean conscientes de este mal. La resolución también pide al presidente que dé traslado de la misma a la Comisión Europea, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al régimen chino. El Parlamento Europeo es la voz de 500 millones de europeos. La Unión Europea se construyó sobre unos ideales de libertad y democracia. Este comportamiento, por tanto, no es aceptable, no es aceptado en la comunidad internacional. Desde que se denunciara la sustracción forzada de órganos públicamente en 2006, ha transcurrido casi una década. Deberíamos haberlo hecho antes, pero también pienso que hemos aprendido mucho durante este proceso de apoyo mutuo que nos trae hasta hoy. Ahora tenemos mucho más claro lo que está sucediendo en China y estamos aún más decididos a mantener nuestro apoyo y a mostrar nuestra solidaridad con nuestros amigos del pueblo chino. Esta resolución es la decisión del Parlamento Europeo de hacer algo por el bien de la gente de la República Popular de China. Tengo plena confianza en que la resolución será recibida positivamente como un gesto de buena voluntad, de preocupación por su bienestar. Comprendo el que tanto China como a veces Rusia piensan que Occidente quiere imponerse. Esto, desde luego, es un malentendido. No tiene sentido. Lo cierto es que Occidente debe mucho a China, al coraje de los disidentes chinos, a los escritores chinos y a los defensores de los derechos humanos en el país. Personas que se atrevieron a vivir con coraje, sin miedo. Esto es algo eternamente universal. Algo que, diría, es sin duda el denominador común de todos los países civilizados. Esto no es solo un asunto de partidos políticos, en realidad es algo que tiene más que ver con el futuro de la raza humana, con su supervivencia, porque sin unos valores que actúen como referentes morales básicos, la subsistencia de la raza humana se convertiría en una misión imposible.